Entre un hijo único y un hijo criado con hermanos, ¿cuál de los dos adquiere antes el lenguaje? ¿Cuál hablará antes? Esta es una pregunta que nos ha salido en nuestro juego, uno de nuestros juegos de mesa favoritos, Psicosis, de los años 80. Y el otro día os hice la pregunta en Stories para que respondierais vosotras y un 90 y altísimo por ciento dijisteis el niño criado con hermanos. Y os voy a decir la respuesta y cuál es mi opinión al respecto. La respuesta correcta es el hijo único. La respuesta que yo respondí fue el hijo único. ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Que es el hijo único el que adquiere antes el lenguaje en comparación de un niño criado con hermanos? No. Es decir, no, porque cada caso es un caso y tendríamos que ver familia por familia. Y hay casuísticas de todo. Hay hijos únicos que tardan en hablar, hay hijos con hermanos que tardan en hablar, hay hijos únicos que hablan súper bien, hay hijos con hermanos que también. Así que, ¿vale? Pero ¿por qué me parece correcta la respuesta? Porque realmente, y bueno, la respuesta está extraída de un libro de psicología, o sea, hay una referencia, ¿no? Realmente un niño que es único, el hijo único, es el que recibe toda la atención. Cuando hay solo un hijo, pues tiene toda la atención de toda la familia, de mamá, de papá y de su familia. Entonces realmente sí que tiene, en principio, muchos inputs y muchos momentos de calidad, que eso es importantísimo para el lenguaje. Cuando nace un hermano, ¿vale? Cuando nace un hermano pequeño, la atención que se dedicaba a ese hijo único ya se tiene que dividir, ¿no? Entonces, ese hijo mayor, si por ejemplo estaba teniendo alguna dificultad en la adquisición del lenguaje y ahora sus papás tienen que también tener atención por un bebé nacido, pues a lo mejor van a dejarle de dar la atención que estaba necesitando, o al menos van a darle menos tiempos, ¿vale? Al revés, un hijo que ya nace con hermanos mayores, al menos con uno, pongamos con un hermano mayor, ese bebé que nace ya tiene una atención dividida, porque también hay atención para el mayor. Y muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, si el mayor era un peque que estaba adquiriendo el lenguaje con toda normalidad, los papás están con el segundo hijo, pues igual, súper tranquilos de que todo va bien, como el mayor, y entonces parece que todo va solo, pero realmente el peque, los dos, pero el peque necesita esa interacción con su mamá, con su papá, de momentos de calidad, de interacción, de lenguaje, para ir desarrollando el lenguaje. Entonces, eso ya por experiencia personal, profesional, realmente me llegan muchas familias con hermanos pequeños que están tardando en hablar y que además los papás y mamás me dicen, es que claro, el peque mayor no nos dio ningún pensamiento, es decir, pensamiento en el sentido de que todo fluyó y ni pensamos en su lenguaje, es decir, el niño o niña habló y habló muy bien y tiene un desarrollo muy bueno y además es muy espabilado y además, pues yo les pregunto, ¿crees que este hijo mayor está ocupando el espacio del peque? Es decir, cuando estáis juntos y estáis haciendo alguna actividad, algún juego, algún cuento, el peque mayor va respondiendo mucho, porque claro, le sale, ¿no? Entonces a lo mejor está ocupando el espacio del pequeño y efectivamente, en muchas ocasiones los hermanos mayores ocupan el espacio del pequeño. Y si es un peque que no va a tener ninguna dificultad en la adquisición del lenguaje, pues también va a adquirir bien el lenguaje, ¿vale? Aunque tenga un peque, un hermano mayor que ocupa bastante espacio, porque él también va a saber y a tener recursos para para expresar y hacerse entender. Pero hay peques que les cuesta más, realmente que están tardando más en hablar y que les cuesta. Y con estos peques sí que tenemos que tomar conciencia de eso que está pasando, y una de las estrategias más importantes es dedicar tiempos, realmente pasar tiempos con nuestro hijo, tiempo de calidad, de hacer cosas juntos, de atención compartida sobre algo y de allí construir el lenguaje, porque como he ido diciendo estos días en otras preguntas similares, el lenguaje se adquiere porque el pequeño está con una persona mayor
que es competente en lenguaje, es decir, que habla muy bien y que además hace unos ajustes de manera no conscientes en la comunicación al hablar con un niño pequeño, que le potencia y le impulsa. Cuando un peque está tardando en hablar, el adulto tiene que hacer ese toma de conciencia de que es así como se adquiere el lenguaje y qué ajustes puede hacer para favorecer el lenguaje de ese pequeño, ¿no? Entonces, si hay hermanos mayores, realmente es necesario que hayan momentos de uno a uno solo con el hermano pequeño, con el pequeño que está tardando en hablar, ¿vale? Y al revés, antes he dicho que imaginaos que el peque mayor es el que tiene dificultades de lenguaje, el que está tardando en hablar y nace un pequeñito. Vale, pues ese mayor necesita seguir teniendo momentos de calidad de verdad con su mamá, con su papá, con otros miembros de la familia, que le dediquen una atención plena, uno a uno. O sea que el hermano mayor, si es el que está tardando en hablar, también necesita esos espacios. Así que, volviendo un poquito a la pregunta, ¿vale? Para hacer un poquito un resumen, sí que estoy de acuerdo que en principio un hijo único puede ser que tenga más a su favor ese entorno que necesita para adquirir el lenguaje, porque tiene una mamá, un papá que tienen atención plena por él y que van a tener tiempo con él. Cuando nace un hermanito, ya los tiempos se dividen. A veces no se puede hacer ni tan solo, o los papás no se hace, dedicar tiempos uno a uno con cada hermano, porque es difícil, porque no hay tiempo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, tanto para el mayor como para el pequeño, para varios que hayan, tanto sea el que tiene dificultades como el que no. Es decir, siempre es importante dedicar tiempos uno a uno con cada hermano. Así que sí que estoy de acuerdo de que los pequeños hijos únicos van a van a desarrollar mejor el lenguaje por ese motivo, por la atención que reciben. Ahora, eso no significa que no hayan hijos únicos que tarden en hablar. Por supuesto que los hay, porque al final la adquisición del lenguaje es multifactorial. Van a ser características del propio niño con el entorno en que se encuentra. Y un hijo único pues puede tener unas características no favorables, para decirlo muy sencillamente, con el lenguaje, es decir, que hayan áreas que están relacionadas con la adquisición del lenguaje y el desarrollo que están más bajitas, que le cuesta más, o que haya incluso pues algún tema orgánico, funcional. Y también el entorno, qué entorno tiene, cuánto input recibe, qué momentos de calidad hay con este niño. Así que los hijos únicos, por supuesto, también pueden tardar en hablar. Pero cuando es un peque que está tardando en hablar y además tiene hermanos, cuidado con esa atención que le dedicamos. ¿Le estamos dedicando la atención suficiente? El hermano mayor o hermanos mayores ocupan demasiado espacio y no dejan el espacio que el peque necesita para poderse expresar, que a lo mejor es un espacio mucho más grande, el que necesita espacio de tiempo para poder responder, para poder expresar, para poder tener la intención para empezar algo. Bueno, pues todas estas cosas son para la reflexión. Realmente al final lo importante es eso, que demos calidad, tiempos de calidad, atención compartida, hacer cosas juntos con nuestros hijos uno a uno, disfrutar mucho y a través del disfrute y de esa toma de conciencia hacer ajustes en la comunicación que realmente impulsen el lenguaje del peque que está tardando en hablar. ¿Qué habías respondido tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Tienes experiencia con tus hijos? ¿Has tenido, tienes varios hijos y has visto diferencias en el mayor, en el pequeño? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Me gustaría mucho saberla. Y si quieres saber más sobre todos estos temas, si tu peque está tardando en hablar o hay dificultades importantes en la comunicación, en el desarrollo de la comunicación, especialmente hasta los 4 años de edad, puedes entrar en mi perfil y en el enlace de la bio puedes acceder a una selección de talleres que tengo, distintos, de diferentes temas, muy, muy prácticos, muy para saber lo importante desde casa, todo lo que podemos hacer mamá, papá, familia, con nuestros peques que están tardando en hablar. Y si necesitas más ayuda personalizada, mándame un mensaje y hablamos de cómo os puedo ayudar.